Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión vamos a seguir con el espacio dedicado a los familiares de nuestros héroes y en esta oportunidad voy a entrevistar a María Alejandra González, que es la hermana de nuestro héroe, el soldado Cosquito, clase 62, Néstor Miguel González. ¿Cómo estás, Ale? Hola Matías, muy bien, eh, muy agradecida y emocionada por este trabajo que estás haciendo. Gracias, gracias por tus palabras. Y yo siempre digo, ellos vivieron su historia y los familiares también tienen la de ustedes y es importante que nosotros sepamos, a través obviamente de ustedes, cómo lo vivieron, porque obviamente no es nada fácil, obviamente es un orgullo, porque muchos familiares me lo han dicho, pero con dolor, porque no es fácil. Así que la Así tal cual, verdad que así tal cual lo describís. Es, que nos puedas ceder tu tiempo, es te agradezco mucho. primero, antes que el orgullo, te voy a decir que es el dolor, Ujú. eh, porque uno después aprende a llevar ese orgullo. Sí. Primero es el dolor de esta pérdida inesperada. Ujú. Y después con el tiempo uno entiende qué significa Malvinas. Por eso, eh, conversando con los veteranos, que permitíme decirme, Mati, Sí. eh, más allá de las diferencias que uno pueda tener con uno y con otro, Ujú. eh, en cada uno de ellos veo un pedacito de mi hermano, ¿viste? Entiendo. Entonces, hablando con uno de ellos, eh, el cuestionamiento o la pregunta era, ¿perdimos la guerra? Porque después del 82, Malvinas está en el corazón de todos los argentinos. Exacto. Es la causa que une, que nos Ujú. une, como se nombra en este 2022, eh, y, y es el orgullo más grande que tenemos los argentinos. Muchas cosas nos pueden dividir, lo único que nos une es Malvinas. Lo dejaste bien claro y es así. Es la única causa enteramente nacional. Por eso, si nos Nacional, vamos 40 años atrás y vemos esa imagen de la Plaza de Mayo, es increíble que la única bandera que había era la Argentina, la celeste y blanca. tal cual. Y recordemos también que, hablando mal y pronto, 4 días antes estaban puteando a Valdieri, la gente. Sí, El sí, 2 de por supuesto. abril, la gente fue a vitorear a nuestros héroes. A nuestra patria, a nuestra soberanía. Ujú. Por eso es cuando eh, uno tiene que respetar absolutamente todos, el sentir de cada uno, ¿viste? Porque Exacto. así como yo te digo, es el dolor y el orgullo, hay familiares que te refieren que lo arrancaron de casa. Ujú. Entonces, eso hay que respetarlo, o que una dictadura lo llevó. Ujú. Eh, Mi hermano no estaba ni más ni menos que cumpliendo con el servicio militar obligatorio, o sea que hizo el cumplimiento de la ley Ujú. vigente. Sí. Ahora, si vos me preguntás eh, si te pareció bien la guerra, no, Ujú. no del modo en que se desarrolló, no del modo en que cómo fueron llevados. Ujú. Algunos tuvimos la suerte de poder recibir eh, cartas y saber dónde estaban, y conozco infinidad de familiares que se despidieron de ellos en el momento de hacer el servicio militar y nunca más los vieron, nunca más supieron nada. Entonces, hay muchas cosas para analizar. Sí. Uno se queda, y no con el romanticismo de esta guerra. Ujú. Entiendo. Nos fue más fácil eh, llevarla a través del orgullo. Entiendo. Pero como dijimos Creo hace que, un- creo que nos fue más fácil. como No estamos dijimos, negando nada, ujú. ¿viste? No negamos nada. La historia de la Argentina Sí. viene desencadenada ese último tiempo con hechos trágicos, Sí. muy trágicos, Ujú. y, y culmina con esta guerra, que si bien era un reclamo que hasta el último día del último argentino va a ser Ujú. eh, justo, Sí.
Eh, es una historia que nos golpea, pero también que hizo crecer a nuestra patria y entender que tenía que volver la democracia. Es verdad, coincido con eso. Es verdad, por algo la democracia volvió prácticamente después de Malvinas. Es lo que Sí, sí, por hizo supuesto. Eso es lo que hizo el detonar quiebre. Exacto. el quiebre. Y si yo ahora te pregunto, yendo 40 años atrás, ¿cómo era la familia González? ¿Vos qué me decís? ¿Dónde nacieron ustedes? ¿Cómo estaba formada tu familia? La familia González nace en la ciudad de La Plata. Ujú, Yo soy con mi hermana chiquita somos las únicas dos ensenadenses. La familia, mi papá nació en La Plata, mi mamá también. ujú. Formaron su hogar en la casa paterna, como se estilaba antes, Sí. en la casa de los suegros, la calle 121, número 79, ahí pegadito, pegadito a Ensenada, los divide una calle. Ujú, Y bueno, estaba conformada por Patricia, que es la mayor, después venía Néstor, después sigue mi hermano Juan, después sigo yo, mi hermano Lucio y la última María Inés. ah, Somos 6. eran bastantes. Papá era profesor de danzas tradicionales, somos una familia tradicionalista, Ujú. y él decía le decía a mi mamá que quería formar un cuerpo de danza, y así lo hicimos, éramos 3 mujeres y 3 varones. Ah, más redondo Y imposible. todos bailamos, y Mira, todos bailamos las danzas. mira qué lindo. Sí. ¿Y vos en ese momento Eh, qué edad tenías? tenía 12 años, 12 años. 12 años. Si vos me preguntás cómo era la familia González, Ujú, eh, una familia de clase media ahí, ujú. de trabajadores. Sí. Néstor eh, había cursado sus estudios primarios y el secundario hasta tercer año, que en ese momento era un ciclo básico, Ujú, que no le gustaba. Entonces en tercer año terminó su tercer año para tener ese título de ciclo básico sí. en el Colegio Nuestra Señora del Carmen en Tolosa, Ujú. y, y después empezó a trabajar de zapatero con postura de calzado, que bueno, los hermanos de mi mamá se dedicaban a eso. Ah, Así que Néstor desde los 16 años, 15, 16, eh, era independiente. dice mucho eso. 16 años. Vos sabés que, Mati, que eh, los recuerdos aparecen, ¿viste? Mm, Si hay algo que nos dejó la guerra por lo menos a los familiares, o con mucho, coincidimos en muchas cosas, la foto en un lugar de la casa, las sí. flores poniéndole, Ujú, las estampitas, los títulos, las medallitas, que bueno, hay un lugar de la casa que es como si fuera un altar, y en eso coincidimos todos los familiares. sí. Eh, eh, Néstor era el aporte en casa con mi mamá, entonces eh, esos recuerdos que te aparecen, Ujú. que después de mucho tiempo y de entender lo que pasó, es la guerra la que te borró todo, este, al no haber tenido seguimiento, hay recuerdos que los borramos, que los Ujú. perdimos. Sí. eh, y el otro día mirando tele, eh, me recordé, y bueno, primero lloré y después me reí con esa película. La primera vez que yo fui al cine, fui con mi hermano Néstor, Sí. que tendría 16 años, y me llevó al cine a ver, en ese momento se dan dos películas, Ujú. y fui a ver El tío Disparate con Carlitos Balá y Bernardo y Bianca, Ujú. de Disney. Sí. Y, y me vino a la memoria, mirarlo así, parecía tan grande Néstor, Sí. y tenía mi estatura, por eso cómo se agiganta su figura. Ujú. eh, Llorar de la risa, porque era muy histriónico, y llorar a la carcajada, y le daba mucha risa a Carlitos Balá,
y secarse sus lágrimas así con sus dedos así, ¿viste? Y yo me Sí. miraba como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Viste? Porque ¿Por qué se para mí era una ríe? película ¿Por qué más. se ríe tanto? O sea, creo que se divirtió él más en el cine que yo. Sí. Y cuando saqué la cuenta, Néstor tenía 16 años y me había llevado al cine a tomar un helado. Ujú, Yo tengo un hijo de 20, ujú, varón, después tengo una hija de 31, de 26, ujú. de 19 y 11, pero el varón de 20, si bien es muy serio y muy parecido a Néstor, eh, a los 16, ¿viste? No me lo imagino llevando a su hermanita. Hermanito, sí, te entiendo. Entonces, creo que también ese común era otra historia, era otra época, Sí. y en eso coinciden también los muchachos, que eran especiales, Mati. Ujú. Es como si Dios los hubiese Tocado, agarrado, elegido. Sí. tocado y elegido, ¿viste? Ujú. Entonces, hay una mezcla de tantas cosas, ¿viste? Que yo creí que iba a estar un poquito más fortalecida a los 40 ¿viste? Uno empieza como a caer en la cuenta con todo este movimiento. Exacto. Sí, porque vamos a ser sinceros que 40 no es poca cosa. Son 40 años ya. Sí, 40 años. Ujú. El doble de el doble de la vida que lo tuvimos a él. Exacto, exacto. Cuando tenía 20. Ujú. Y cuando a Néstor le llega el momento de hacer la conscripción, que si es clase 62, me imagino que fue en el año 81. Exacto. ¿Cómo lo tomó la familia? Bien, bien. Nosotros teníamos la hermana de mi papá, la única hermana de mi papá, Ujú. tenía la cantina de soldados en el regimiento 7. Ah, mira. Sí, el regimiento 7 estaba en pleno centro del casco urbano de La Plata, Sí. después fue trasladado a Arana, Ujú. es donde ahora se levanta la Plaza y las Malvinas y el complejo y las Malvinas. Sí. Y bueno, viste, mi mamá se quedó tranquila porque mi tía en ese momento pudo hablar, viste, esas cosas, muchos hablaban para que se salvara, Y otros para acomodarlos un poquito más. otros hablaban para que quedaran medio cerquita, viste, Sí. una de las madres, la desesperación, también por el tiempo que se vivía, obviamente, ¿no? Sí. Néstor queda eh, lo sortean, le toca su número ejército, y mi Ujú. tía habla para que quede en el regimiento 7 con ella. Entonces, Bien. Le si salió bien bien. por ahí no podía salir, por lo menos la tenía mi tía que Era una lo veía compañía. todos los días, ¿no? Sí. Pero mira lo que es el destino, Mati, porque Ujú. cuando esa mañana que los incorporan, que él va al distrito militar, que se tiene Sí. que presentar después en el regimiento, cuando mi tía entra al regimiento, de adentro de un camión la chistan y era mi hermano. Entonces mi tía alarmada se acerca y me dice, ¿qué haces arriba del camión? Le dice, me voy para el sur. Y mi tía, enloquecida, fue a Sí. ver, no sé, a qué jefe militar en ese momento, Para que lo bajen y del lo camión. bajaron. Mira. Si no, él se hubiese quedado en Río Gallegos y tal vez no iba. Es increíble. Entonces, mi vieja, con todo ese dolor que tuvo encima, aunque tuvimos la suerte de que ellos eh, creo que se miraron para atrás, se escurrieron las lágrimas y siguieron. Ujú. Mi mamá siempre me decía que nadie muere en las vísperas y que mi hermano no era la excepción. Entonces, que era el día y la hora que él tenía que estar allá y que tenía que pasar lo que pasó. Es verdad. Todos tenemos un destino que no sabemos, Tenemos un obviamente. destino. Pues por algo pasan las cosas. Es como dijo en su momento tu mamá, es Es así. así. De su grupo de colegio, Sí. el único que hizo el servicio militar es Néstor. Ah, mira. Se salvaron que por número Y de bajo. Ensenada, todos se habrán salvado por número bajo. Y de Sí. Ensenada, el único soldado que no volvió fue Néstor. Mira. De todos sus compañeros de acá que iban al Sí. regimiento 7, Sí. el único que no volvió fue Néstor. Entonces, ¿viste? Yo Todo creo tiene que Dios un, lo todo eligió tiene un también. porqué. Exactamente. Sí. Exactamente. Y Néstor, ¿cómo tomó la noticia del servicio? ¿Él tenía como ganas, quería probar algo nuevo? Porque muchos Mira, no eso querían. bien, viste, yo
Eso no lo recuerdo, no recuerdo, Ujú. obviamente jamás en mi vida lo vi a mi hermano hacer un berrinche. Ah, Yo lo denominaba como un joven viejo. Era un ujú. tipo grande, Néstor, ¿viste? Un Sí, tipo grande, Néstor. Eh, Él vestía, no usaba jean, no usaba ropa deportiva, él vestía era pantalón de vestir, para ir a la zapatería, sí. pantalón de vestir, su cinturón negro, mocasines, Mira. su, su bolsito fulvense, Ujú. se peinaba con Lord Cheselyn. Era un hombre, ¿viste? Un Mi hermano hombre, era sí. Un hombre un de hombre, un hombre, 17 un hombre años. de 18 o 17 años. Sí. Y no recuerdo, ¿viste? Yo creo que Ujú. tal vez porque como le tocó y estaba tía Irma ahí, era como, bueno, esto es un trámite. Te entiendo. Después, cuando entró a la compañía de servicio porque era zapatero, Ujú. así es que entró a la compañía de servicio, que después aparecen las anécdotas, este, le ilustraba los borceguíes a un compañero, a Gustavo Di Luca, y Gustavo, que estaba en intendencia, le separaba los mejores churrascos de lomo. Mira. Y sí, eso pasa en todo Esos regimiento. intercambios de la Sí. colimba, ¿viste? Una vuelta le robaron toda la ropa y de salida se ve Sí. que otro la habría, no sé qué habría pasado y necesitaba salir, Sí. y entonces salió sin ropa dentro del auto de mi tía. Eh, no lo padeció. Bien, Si me decís a mí, no, creo que no lo padeció. entiendo. Pero puede ser porque estaba mi tía adentro, ¿viste? Porque vivíamos medianamente cerca. Cerca. Eso aliviana mucho la carga. Eso aliviana. Él se trajo a un compañero, otra de las anécdotas, uno se va acordando. Sí. eh, eh, Llegó un día del regimiento y le dijo a mi mamá si podía venir un compañero, porque Ujú. él vivía en ranchos, me parece, y no hacía tiempo a volver. Y mi mamá le dijo, por supuesto. Ujú. Y se va hasta la puerta y le dice, pasa de la portilla. Lo tenía en la puerta el chico. O sea, si mi mamá le decía con no, no sé qué hacía con el pibe, Iba a quedar ahí. pero eh, era la verdad, que Mati, Ujú. por eso te digo, puede ser el común denominador de las entrevistas que hagas. Yo te puedo decir que Néstor era una persona muy respetuosa, Sí. muy madura, eh, eh, cariñosa, en lo que en la medida de esa época se Ujú. podía manifestar también. Sí. Uno ahora nota, los actos de cariño no venían por ahí de parte de un abrazo, sino el acompañamiento, la sonrisa, Ujú. ¿viste? Eh, los regalos de Navidad Ujú. eran de él, Mira, era nuestro Papá Noel, eran nuestros Reyes Magos. entiendo. Entonces, ese cariño, ¿viste? Fue una ausencia muy grande la de nosotros. Ujú. ¿Y él cuándo recibe la baja del servicio? Nunca salió del Ah, servicio ¿no? militar, Ah, mira. no. Nunca, en eso, ni él, ni mi papá, ni mi tía, ¿viste? Tuvo influencias como para que le saliera la baja. La primera sola, segunda baja. Eh, Ujú. Él fue uno de los soldados más viejos Sí. que fue a la guerra. Obviamente que eso no lo hace ni experimentado ni nada, porque No, todos obvio. sabemos, ¿no? Sí, obvio. Este, pero era uno, no alcanzó a salir con ninguna baja O sea que él se entera de la noticia del 2 de abril dentro del regimiento. dentro del regimiento. Mira. Sí, sí, sí. Y ahí cómo Que es. no lo dijo. Ah, Ese domingo que nosotros nos enteramos en La Montonera, que es el centro tradicionalista, donde él ya con 18 años era miembro de comisión directiva. mira. Mi papá fue durante 25, 30 años el secretario general de esa institución. Ujú. Eh, Estábamos festejando, se celebraban las Pascuas Criollas. Era una fiesta de campo, Ujú. donde Néstor, como miembro de comisión directiva, vestido de paisano, fue a servir las mesas, todo. Y en un momento les refiere a mi papá que se tiene que presentar en el regimiento. Ahí se lo Se armó dice. un revuelo en La Montonera con la gente de La Montonera, que
¿viste? Nada, una mezcla de algarabía, no te voy a decir porque creo que ninguno festejó, pero bueno, ¿viste? El querer abrazarlo, saludarlo. Eh, la última vez que los hermanos lo vimos a Néstor fue en los pies de una capillita que se levanta ahí en la Montonera, donde nos despidió y, y se fue a casa a ponerse las pinchas de soldado y de ahí no lo vimos más. ¿Y esto qué fecha fue, me dijiste? Esto pudo haber sido, el regimiento sale el 13, Sí. esto pudo haber sido el 11, Ah, el 11. 11-12. Esa Sí, sí, fue sí, la sí. última vez que estuvo en tu casa. Esa, en la Montonera. Perdón, en la Montonera, Estuvo sí. esa mañana estuvo en casa, Sí. después fuimos para la Montonera. Yo la Ujú. última vez que lo vi desde ahí, desde esa capillita, Sí. que mi papá puso su foto, que hasta el día de hoy está, y Ujú. con un papelito con la letra de papá que dice, ruega por Néstor. Está la Ujú. Virgen de Luján ahí, ¿viste? Sí. Y, y esa fue la última vez que lo vimos a Néstor en la Montonera. Por eso ese lugar para nosotros también Es, es es muy especial. importante, Sí. es especial. Y a todo esto, obviamente, el regimiento todavía no sabía si iba a cruzar o no. O sea, él tenía que presentarse al regimiento y esperar a ver qué pasaba. Exactamente. Ellos sabían que la movilización toda era por el tema de Malvinas, Ujú. porque mi papá y mi mamá lo acompañan al regimiento. Sí. Eh, en el momento de despedirse, hay una frase que mi papá siempre refirió, que Néstor le dijo, quédate tranquilo, papá, que a los gringos esos lo, lo, lo sacamos a tiros. Dijo otra palabra, pero bueno, Sí, sí. este, eh, se refirió así desde la ventana del micro, ¿viste? O Ujú. sea, por eso te digo que cada casa es una historia. Obvio. Tal vez Néstor sentía la patria al ser tradicionalista de otro modo. El hecho de cantar el himno, vestir las pilchas, bailar el pericón, siempre fue con Ujú. una lágrima en el ojo. Mira. A nosotros nos pasa eso. Ujú. El himno no es cualquier canción. Exacto. El folclore y los caballos y la bandera no es cualquier cosa. Ujú. Entonces, creo que él, viste, se sintió, uff, Voy a ser viste, parte de la historia. voy a ser parte de la patria, Ujú. viste, más allá de su desempeño o no, que, viste, Obvio. allá fue un soldado más Ujú. eh, o no, pero él creo que sentía orgullo Entiendo. de haber ido. Y después, ¿cuándo se enteran ustedes que el regimiento iba para Malvinas? Eh, yo creo que inmediatamente, porque Sí. tía Irma estaba dentro del regimiento, Ujú. y él creo que alcanza a llamar a mi tía al regimiento Sí. desde Río Gallegos, Ah, y porque en ese momento tampoco no existían la cantidad no. de teléfonos Obvio. fijos que después Sí. hubo y mucho menos celulares. Ujú. Y después sí, lo que nosotros de allá recibimos, Mati, es unas cuantas cartas, ¿viste? Ah, él pudo mandar cartas. Sí, sí. Y amigos también recibían cartas, Mira, que nos venían a contar, recibí carta de Néstor, mira. eh, porque después uno va cerrando historias. Ujú. Nosotros nunca supimos ni cómo murió, ni dónde estuvo, Ah, nunca nadie, cuándo murió. ujú. Eso fue muy traumático para nosotros. Eh, Después en la carta uno va leyendo y en algunas partes dice que él bajaba al pueblo y cuando uno tuvo la fortuna de llegar a Malvinas y conocer el lugar, era medianamente cerca, eran kilómetros, pero bueno, Sí. dentro de lo que era Esa- todo ese despliegue era cerca, ujú. estaba frente a la bahía de Puerto Argentino. Ujú. Después ahí lo mueven en avanzada y es donde pierde la vida, Sí. pero eh, recibimos muchas cartas de él. En todas refiriéndose que
que bueno, que no habían entrado en combate, que estaba todo tranquilo, que se escuchaba todo muy lejos. Ujú. La última carta dice que si llegaban hasta ahí no les quedaba por hacer nada, porque era lo último que quedaba de la isla, o sea que iban a tener que rendirse, porque era, si Sí. llegaban hasta ahí, porque ya estaba todo perdido. ¿Te acordás esa carta, Y qué fecha tenía más o menos? esta carta tiene fecha del 10 de junio, Sí, ahí y nomás. él muere entre el 12, sí, él muere entre el Sí. 12 y el 13. Ujú. Mira, El 10 de junio a la noche creo que lo mueven para la subida del London, ujú. este, para acompañar la gente de London, y él muere, lo encuentran en Wheeler Ridge, Ah, ya en la separación con el London, ¿viste? Era uno de los que iban avanzados. entiendo. Y él con el regimiento fue con la compañía de servicios como en la época de paz. No, a Malvinas va con la compañía C, Lo cambian de compañía. lo cambian de compañía. Bien, bien, entiendo. Inclusive con los que van avanzada no era su jefe tampoco, ¿viste? Yo Sí. ahí la verdad que la parte logística, te Ujú. soy sincera, Mati, no, la verdad que no me interesó saber Sí, sí, con te quién entiendo. iba, le tengo miedo a algún relato Mm, que me pueda doler. te entiendo. Hasta el día de hoy no puedo mirar videos porque tengo que Ujú. encontrarlo, Mira, y creo que me haría muy mal verlo vivo y saber que después de eso murió. sí, Me pasó con otro soldado mira, que conozco a la familia, y uno ve el reportaje a ese soldado y saber que al otro día lo mataron, ¿viste? sí, es fuerte. Es muy fuerte para mí, me imagino para la familia, ¿viste? Entonces, Te entiendo. trato de evitar eso. Sí, yo me acerco a la SEMA, que no sé si ves Se ve sí, sí. la SEMA es mi, mi casa, mi grupo de veteranos de La Plata, Ujú. eh, que me acerco a ellos con la inquietud de, cuéntenme algo, chicos, necesito saber allá qué pasó, o con quién estaba, o una anécdota de Néstor. No puede ser que, tras que no estaba identificado, nadie refería de su paso por allá, ¿viste? Y Entonces, te, esa y, incertidumbre que mis viejos tuvieron siempre, hasta el ujú. punto de en el gabinete del gas escribir el nombre de la familia por las dudas, que no se acordara, ¿viste? Fue Ujú. también un común denominador de los soldados que no estaban identificados, ¿viste? No remodelar la casa, no mudarse Entiendo, por las dudas, ¿sí? Es que por las empiezan dudas, ¿viste? tantas O sea, incertidumbres después. por mi casa llega primero los compañeros, que un poco que nos agarramos de eso, porque cuando los micros llegan ese 21 de junio al Regimiento 7, Sí. nosotros estábamos adentro, Ujú. precisamente por mi tía, y entran los micros, mi viejo a revolver el poncho, para que Néstor lo ubicara Lo entre todo el reconozco, montón de sí. gente, que nunca bajó. Mi viejo bajó el brazo y entró a buscar por los micros junto con mi hermana más grande. Ujú. Mi mamá ya estaba descompensada. Eh, yo me acuerdo que se me echaron las rodillas y rezaba. Sí. Y en una de las veces que mi hermana sube a uno de los micros, los muchachos se sacaron el birrete y dijeron que era la hermana del gaucho. Mira. Ahí Patricia como que intuyó que algo había pasado, pero bueno, ya te digo, nunca nos refirieron nada, así Ujú. que mi papá, le dijeron que había gente herida en Campo de Mayo, fueron a Campo de Mayo. Le Sí. dijeron que había gente en el sur, fueron al sur, fueron a ver una vidente, Mm. les dijeron que estaban presos en Inglaterra. Fue un peregrinar, Mati, que, Sí. Que es viste, peor todavía. uno piensa ahora, mi vieja en ese momento tenía 42 años, Ujú. yo tengo 51, Sí. y me parece que era tan gigante como Néstor, tan grande como Néstor, ¿viste? Ujú. Y era tan joven, mi mamá y mi papá, los dos tenían la misma edad. Afrontar eso, ¿viste? Eh, que uno ahora, no sé,
un hijo jugando se tuerce el pie y es una catástrofe para una mamá. Sí. Viste, uno cae en la cuenta de tantas cosas, Mati, que decís, qué afortunados fuimos de tener esos viejos, de haber podido vivir con esos hermanos ese cachito que nos tocó vivir Sí. y recordarlos con ese amor, ¿viste? Y los que nos siguieron ayudando después de muertos y ¿viste? Con la identificación, a Néstor lo encuentran con un hilo rojo en la chaqueta y yo digo que ese hilo rojo, sin dudas, al enterarme que lo tenía, empezó a tenderse y a juntarme y a unirme con gente linda y gente preocupada y ocupada, en este caso como vos, que no sos ni contemporáneo, ¿me entendés? Y te llega Malvinas con esa impronta que, ¿viste? Eso eh, a nosotros nos hace muy bien porque nosotros nos vamos a ir y tu testimonio y tu trabajo quedará y, y entonces otro argentino lo verá y no van a morir dos veces. Exacto. Esa es la finalidad que doy a esto, porque el abandono y el olvido es peor que la muerte física, por decirlo de alguna manera. Seguro. Y ahora vos que nos contaste que obviamente él era uno de los tantos no identificados, la famosa placa soldado solo conocido por Dios. Exactamente. ¿Vos tuviste oportunidad de ir al cementerio de Darwin? Sí, por supuesto. Mi viejo fue uno de los que en el momento de anunciarse, Ujú. fue uno de los que estuvo a favor cuando el escribano de la Nación con el equipo de antropología se acercó Sí. de derechos humanos, ni lo dudó. Mi papá da la sangre el 13 de septiembre del 2013, Ujú. inmediatamente, porque viste que esto se anuncia en el 2012, Sí. y después, bueno, por diferentes circunstancias esto queda parado, pero cuando, cuando se vuelve a poner en tema, el tema de la identificación, Ujú. bueno, mi viejo ya transitaba una enfermedad, este, el hecho de saber que esto se reactivaba lo reanimó, Mati. Ujú. Me daban 3 meses y mi papá vivió 1 año y medio Mira, qué, esperando esto. qué fuerza. Y te digo esperando porque tuve la oportunidad de ir, a Néstor lo identifican, un 99,9% Bien. con la muestra de mi papá. Ujú. Y cuando se desarrolla el viaje humanitario, el 26 de marzo, tengo la oportunidad de viajar con mi hermana la mayor y bueno, cuando llegamos allá, yo había estado anteriormente en Malvinas con el grupo de estudiantes Ujú. que fue de Ensenada, Sí. este, bueno, que se dijo que era como que no fueron a Bariloche, pero Un viaje de decidieron egresados. ir a Malvinas. Sí. Eh, Estuve tan cerquita de él y estuvo tan presente todo el tiempo, Mati, sin saber que era Néstor, Ujú. que me parece una locura. Ujú. Está, uno mira las fotos y estoy todo el tiempo al lado de él. Eh, Parece mentira. Y llegamos con mi hermana, le dejamos un poncho atado, que es el símbolo de nuestra De familia, la familia, sí. de la familia, y cuando volví, mi papá ya en su habitación ya no se levantaba, me preguntó, María, ¿lo encontraste? Porque mi papá me Ujú. decía María, todo el Ujú. mundo me dice Alejandra, pero él me decía María. Ujú. Eh, sí, ¿qué le dejaste? Le dejé tu pañuelo de paisano y el poncho Ujú. atado a la cruz. Y me dijo, bueno, listo, María, ya está. Y mi viejo se fue 20 días después. Aguantó hasta que vos vuelvas. Listo, Mirá vos. es que me lo dijo, Mati. Ya está, Ujú. me dijo. Ya Ya, está, listo, María, estaba hecho. ya está. Mira. Esa mezcla también de haber trabajado por esa identificación y después decir, aceleré
su partida, ¿viste? Y después vuelvo sobre el pie y digo, no, la partida iba a ser igual, Sí. y bueno, se fue en paz, ¿viste? Después uno que obviamente no lo puede mencionar, pero uno cumplió con una promesa al mes, volví a Malvinas y pude cumplir con una promesa y bueno, están todos juntos. Cerró el ciclo. Eso es. Cerró el ciclo, Mati. Mira qué lindo. Mira. Duele, ¿viste? Porque Sí. caes en la cuenta que ya no están, pero también me llena de orgullo, me permito sentirme orgullosa, Entiendo. porque cada paso fue muy doloroso, pero cada paso que doy es pensando no solamente en mi familia, en mí, en mi papá, con lo que pude hacer y cumplir, sino por todos, ¿viste? Por cada paso que doy es pensando en todas las familias que tenemos el mismo derecho, Exacto. que no hay muertos ni de primera ni de segunda, que son tan importantes los soldados como el personal de cuadro, Sí. que es lo mismo un familiar de Capital o provincia de Buenos Aires que del Chaco Impenetrable y de Río Gallegos y de San Juan, Sí, no hay diferencia. que es lo mismo el que estuvo en el barco que el que tuvo que disparar. A todos nos atravesó y todos somos lo mismo, pero el hecho de la identificación, Mati, te puedo asegurar que alguna vez alguien, cuando yo vine con esta inquietud, Sí. y yo dije, mi papá quiere saber, entendiendo a veces el dolor y otras veces no, en qué le modificaba a mi papá leer el nombre. Sí. Y yo le dije que era un deseo de él y que sin dudas le modificaba. Y que iba a seguir hasta el final con esto, hasta donde pudiera llegar, pero más sabiendo el pensamiento de él, ¿viste? Porque tantas cosas se tejieron en ese momento, Mati, de los traslados, de que los iban a traer, de Sí, Festival de Hueso, bueno, se dijeron muchas cosas. espantosas, ¿viste? No midiendo el dolor, bueno, Sí. intereses creados, que gracias a Dios todo eso quedó muy por abajo de lo que fue el trabajo proyecto humanitario. Y en mi papá, cuando el escribano de la Nación le dice si quería hacer alguna referencia más, él en esa parte indica que si el hecho de saber dónde estaba significaba traerlo, no quería saber dónde estaba, que no se lo comunicara, porque Néstor quedaba allá. Lo dejó firme y claro. Bien asentado en su planilla. Mira. Yo sí quiero saber dónde está, pero si eso significa que me lo van a traer, no quiero. Con el dolor que representa no poder estar con él allá. Obvio. Pero él tenía bien claro que En esto tenía que estar allá. nada, ese territorio es nuestro y para algo había dado la vida, ¿viste? Más allá de la desolación que sintió en el 91 cuando fue, que miró y dijo, acá vinieron por esto, ¿viste? El dolor de la nada misma. El primer impacto. Y el impacto del viento, ¿viste? Y de no ver un árbol. O sea, lo choqueó mucho a mi papá eso. Me acuerdo que fue el comentario, el primero que hizo, pero él después estoicamente iba a los actos, hasta donde pudo. Después me tiró la posta a mí, que la agarré con mucho orgullo. Y creo que, mira, Mati, yo no sé si camino tanto por Néstor, sino por el mandato de mi viejo. Entiendo. Era muy importante. Ellos dieron para nosotros, podrían haber muerto al otro día,
De hecho, la guerra se llevó puesta a mis abuelos, por ejemplo. Ah, mira. Mis abuelos se fueron yendo inmediatamente después. No lo superaron mis No lo abuelos. pudieron asimilar. No, mis Ujú. abuelos no. Y pudieron ellos lo mismo, Mati. Sí. O haber vivido pensando solamente, como sucede con muchas familias, en ese hijo que no volvió. Ujú. Sin embargo, ellos, viste, tenían ese ratito de las Navidades y los fin de año, eh, después de brindar con nosotros, ir al patio de casa y levantar la copa al cielo, Ujú. prenderle una velita a su foto, eh, abrirse la puerta y mi mamá mirar extasiada porque pensaba que podía ser él, mirar por la calle donde venía cuando volvía de la zapatería y vos la veías con la mirada perdida. Los 21 de febrero, ese, ese, ese vacío, pero la casa llena de flores para él. Eh, Festejar no tanto los cumpleaños, sino su aniversario de casado, como diciendo, bueno, estos somos esta familia, Ujú. y sus aniversarios de casado eran una fiesta. Mira, de una forma u Este, otra siempre estaba presente. Todo el tiempo, macho, Ujú. todo el tiempo. Sí. Por los dichos, porque no hubo nadie que se acercara con un recuerdo malo, Ujú. porque eso puede pasar también, ¿viste? A Sí. veces la muerte santifica Ujú. y tal vez no es así, pero en este caso nos pasó eso con Néstor, la propia experiencia nuestra, ¿no? Entiendo, obvio, sí. Ninguno tenemos un recuerdo malo de mi hermano, Ujú. al contrario, ¿viste? Ver juntos Titanes en el ring y de repente con mi hermano el que me sigue a mí, el más chico, Sí. estar hipnotizados mirando la tele y él arrastrando la pierna por el pasillo de nuestra casa, que era una casa larga, eh, haciendo de la momia. Ujú. Y nosotros sabíamos que era él y sin embargo nos daba un miedo. Sí, sí. Y él avanzaba tentado porque nos veía a nosotros con ese horror y bobos, porque lo estábamos mirando que era eso, que no se ponía ninguna máscara, nada. Pero viste, con las manos cruzadas y arrastrando la pierna como la momia de Titanes en Ujú. el ring, o el cortito de Caradagian, viste, Ujú. Son arriba de las recuerdos, camas, tirando. son Recuerdos muy lindos siempre, que nunca se te van. siempre. Ujú. Cosas normales y personales de un hermano. ¿Viste? Exacto. Y eso es lo que a veces, viste, a veces se pierde eso y Ujú. en el afán del héroe de la patria, Sí. viste, existen cosas que, Es que siempre que uno abajo, las... abajo de un Mm, uniforme hay una persona y cada persona tiene no, su no. historia. Y abajo del uniforme de Néstor estaban las bombachas y las botas de paisano, Ujú. porque sus compañeros refieren que no paraba de hablar de la Montonera, Mira. de lo que bailaba, de cómo iba a ser, qué iba a hacer cuando volviera, Ujú. de lo tradicionalista. Por eso es que eh, donde voy, que me toca, vos sabés, Mati, que estoy caminando con los chicos de la Confederación Ujú. de Veteranos de la Sí. República Argentina, algo que me enorgullece, algo que me sana, Ujú. más allá de pertenecer a la SEMA también, que esa es mi primer casa y mi gran casa, Sí. la SEMA de La Plata, pero eh, ahora que están cumpliendo los 60 años, eh, yo trato de verlo a mi hermano y no lo logro. Yo siempre en esto lo veo con 20 años. Ujú. Imagino que hubiese sido como mi papá. Ujú. Sé que hubiese sido como él, pero la verdad yo siempre lo tengo con esta figura, con esa Así. sonrisa. Y, y entonces cuando los veo a los muchachos abrazarse o hacerse los chistes, ¿viste? Y cargarse, eh, trato de ubicarlo y es ahí a donde lo encuentro. Cuando ellos vuelven a los 20 años, Ujú. eh, Sí. ahí lo logro, enseguida lo ubico. Ahí lo ves.
Eh, ya te digo, más allá de las diferencias que uno pueda tener, no fue para nada sencillo para ellos tampoco. Ujú, No lo fue para nosotros, Mati, no lo fue para ellos. ujú, Entonces, eh, a mí me hace bien acompañarlos. Eh, Pienso que otra hermana, Néstor podría estar ahí, y otra hermana en el lugar mío, ujú, sí, y yo estaría acompañando a esa hermana también, ¿viste? ujú. Entonces, eh, Es como una gran familia. es, es, tiene que ser una gran familia, Nacho. Ujú, Tiene, tiene que serlo. Porque si decimos que es la única causa que une a los argentinos, tiene que ser así. es lo único que tendría que unir Ujú, a lo que es el sector, y cuando hablo del sector hablo de familiares y veteranos, ¿viste? sí, A sí. veces uno las vanidades y las broncas, o, ¿viste? Los sentimientos. eh, yo no soy mi hermano, Ujú, muy bien. o sea que no soy un veterano de guerra, Ujú, o sea que no puedo hablar de lo que pasó allá. Eh, no puedo decir que soy la voz de mi hermano porque mi hermano es mi hermano. ujú, Sí, soy la voz de la hermana de Néstor González y trabajo por su memoria, porque tal vez Néstor no estaría con los muchachos, no sé, viste, qué sé yo, ujú, sí, eh, militando, viste, esa palabra que a veces ujú, se usa tan mal, pero bueno, en sí, definitiva es eso, ujú, eh, por, por aquello, todo aquello, ese gran trabajo que hicieron de, de- de esa lucha que sigue aún todavía, 40 años, sí, viste. Y si mis viejos tuvieron un reconocimiento, fue por la lucha de ellos también, ¿viste? Entonces, eh, yo soy la hermana de Néstor González y soy una de los 5 hermanos que quedan. ujú, Cada uno lo lleva como puede, todo con el orgullo del hermano que tenemos. Algunos tenemos más y menos recuerdos. ujú, Patricia se llevaban 11 meses, así que imagínate que era su compañera sí, acérrima de ujú, andanzas, ¿viste? ujú, Así, compartían su grupo de amigos, su barra del barrio, ¿viste? sí, Nosotros los que venimos atrás tenemos otros recuerdos con Néstor. Pero tengo bien claro que yo no soy Néstor. ujú, entiendo. Yo eh, puedo referirme a mi familia, a los recuerdos que tenemos con él, a Ujú. cómo queremos que se lo recuerde, Eso es fundamental. a, ¿viste? Ujú, A qué es lo que podemos expresar de su historia. Lo que Néstor fue como soldado, solo me lo pueden referir sus compañeros, ujú, y yo tomo, y fui cerrando la historia así, y así llegué hasta el lugar este, preciso donde murió, el lugar preciso donde lo apoyaron. ujú. Dejé un rosario. Entonces, eh, Como que fuiste, todos somos parte. como pudiste ir cerrando etapas. Sí, Mate, sí, Ujú, porque hubo miles de versiones, ¿viste? sí, Yo en ese aspecto, a los muchachos de la SEMA, y eh, en el momento que me acerco, Germán Farías era su presidente, el negro, ujú, y entonces él me iba a ayudar con esto de saber sobre Néstor allá. Y entonces cada vez que alguien se me acercaba a decir una anécdota o que lo conocía, cosas que no por el afán de inventar, pero sí por querer sanarnos a nosotros, o la confusión de ese momento, ¿viste? Porque eso ha sido un caos. sí, A veces los relatos no eran verídicos, y a ellos les servía y yo los escuchaba, ujú, y entonces el negro siempre trataba de estar cerca como para, Ale, tómalo con pizza, ¿viste? exacto. Eso, esa protección
que yo sentí, Mati, Ujú, me hizo que me fuera metiendo más en el mundo veterano. ajá, Eh, ya te digo, eh, lo que pienso y deseo que es una utopía, una SEMA en cada sí, lugar, ojalá se diera, pero tuve esa fortuna, la verdad que la familia tuvo esa fortuna de siempre estar rodeados de ese cariño, y eso me hace que, que piense que es posible, ¿viste? entiendo, Y si entiendo. tuvieron que pasar 40 años para que esto suceda, no pasa nada, Martín. Es el tiempo, es el momento, Obvio. Todo tiene su debido momento. todo tiene su momento Ujú, y, y a veces estamos muy por allá arriba y después nos caemos porque la historia es muy, muy loca. Podemos tener palabras para hablar, nos podemos expresar unos mejores que otros, pero todos pasamos por lo mismo y muy duramente. Y aquellas familias que hasta el día de hoy, ¿viste? No tuvieron ese reconocimiento, sí. Ese ¿viste? apoyo. Mi familia, ese apoyo, mi familia en Ujú, Ensenada, papá era una persona muy destacada, ¿viste? Muy querida por su barrio, por su trabajo, era municipal, por los tradicionalistas, una ujú, persona muy querida, mi papá. Entonces, Ensenada lo adopta como un hijo, porque nosotros vivíamos en La Plata y en el año 80 nos vinimos a vivir a Ensenada. O sea que Néstor salió de acá, ujú, de esta casa donde yo estoy ahora, y que es la casa de papá y mamá. Y Ensenada lo adopta automáticamente como hijo sí. por mis viejos, y, y entonces desde el día cero, Néstor tuvo el nombre de una calle en el año 83, Ah, por mira. referente a algo. Todavía era el gobierno de facto, Sí. el intendente era un vecino destacado también de Ensenada, una persona muy querida, y en el año 83 el nombre de la calle inmediatamente fue. Mira. Entonces, eso acompaña el querer seguir y trabajar Obvio. y desear que a cada familia le pase lo mismo, Entiendo. ¿viste? Poder llegar a las islas y recorrerlas, y no ese viaje, una apreciación personal, ¿no? Sí. La verdad que las personas que han podido hacer estos viajes y programarlos y trabajar para ello, sé que han buscado siempre lo mejor, pero el hecho de ir al cementerio en un viaje, para mi gusto, mal llamado humanitario, donde vos llegás, bajás, te encontrás con la cruz, que hasta hace 4 años no la teníamos, Ujú. eh, y a las 2 horas volver, Es, es es complicado. desgarrador, ¿no? Sí. Es desgarrador. Sí, porque Después de ese es como viaje, que sabor a poco, por decirlo de alguna manera. nada, o Sabor sea, a uno va a un nada. cementerio, uno va a un cementerio local y más de 15 minutos, ¿viste? Ujú. Quien ha visitado un abuelo, un Sí, tío, no sé, un amigo, sí. no soy tampoco de ir al cementerio, tengo pérdidas muy cercanas y Ujú. no voy al cementerio. Eh, Está a 15 minutos, le deja una flor y chao. Sí. Pero el cementerio de Malvinas es otra cosa, Ujú. y 2 horas, 3, 4 no te alcanza nunca, y los que tuvimos después la posibilidad de volver, ya te digo, con el colegio, que también uno va haciendo cambios en la vida. Yo cuando fui con el colegio secundario de Ensenada, fue una experiencia que se la deseo desde el fondo de mi corazón a cada familiar, Ujú. porque ir acompañado de adolescentes queriendo saber la historia y queriendo conocer la geografía, Es hermoso. eh, con esa algarabía de la adolescencia, Ujú. es como que yo fui como enojada, ¿viste? Viendo, obviamente, las banderas que no son la nuestra. Mm. eh, si me dejabas, me peleaba con todo el mundo, Mm. una bronca, Mate, una bronca, ¿viste? Sí. Obviamente dando el ejemplo para los chicos, pero por dentro, pues,
por ejemplo, después de ir al cementerio argentino, elegir la cruz, estar en la cruz que mi mamá en el 91 había elegido. Este, eh, nos vamos al cementerio de San Carlos. Sí, donde están los británicos. Y es la vuelta, ¿viste? Es la vuelta Ujú. típica que se hace, ¿no? A la Sí. isla. Y en el cementerio de San Carlos entré, di la vuelta por respeto a los chicos y me fui y me quedé de espalda. Ujú. Los chicos entraron, ¿viste? Miraron, sacaron fotos. Bueno. Después, eso fue en octubre del 2017, ya se habían hecho las excavaciones. En diciembre nos dan el resultado del proyecto humanitario Ujú. de la identificación. En febrero conozco a Jeffrey Cardoso. Sí. Eso fue muy fuerte. Ujú. En marzo llegamos allá con una paz, viste, de haberlo encontrado. Casi ni estuve en la cruz de mi hermano. Mira, la dejé a mi hermana y yo acompañé a los familiares, viste, este, que los vi más quebrados que yo. Yo era como que, ay, bueno, lo logré, Lo sabiendo lograste. lo que se me venía, Mati, Sí, sí. porque yo sabía que atrás iba mi viejo, yo lo sabía, Ya yo lo lo sabía, presentía, mira. yo lo presentía porque él estaba esperando eso. Ujú. Y bueno, cuando pasa esto, que desencadena en la muerte de papá, Ujú. eh, bueno, cuando lo conozco a Jeffrey Cardoso, yo le refiero a mi papá que voy a conocer al inglés, que los enterró. Ujú. Él me pide que le regale un poncho. Mirá que no nos dejaba, yo me llevé en el secundario inglés todos los años, porque no, lo escribía y no lo hablaba. Sí. Y él, viste, siempre discutía que para qué aprender inglés, y obviamente que nosotros, ¿qué le íbamos a discutir? Nada, Ah, era obvio. una apreciación de él. Cuando supo que iba a conocer a Jeffrey, me dijo, María, regálale un poncho, que se lleve nuestro recuerdo y el agradecimiento. Eh, Jeffrey tiene ese poncho, lo usa en la campiña francesa, me Mira. refirió. Eh, y cuando, bueno, desencadena la muerte de papá y tengo la oportunidad al mes, gracias a compañeros de la SEMA, a compañeros del trabajo de mi hija, la comunidad de Ensenada que hace una colecta y a 50 pesos, porque yo trabajo, soy auxiliar de educación, Ujú. mi hermana es docente, así que la verdad, Mati, no contamos, es muy costoso el viaje a Malvinas. Sí. En menos de una semana nosotros juntamos el dinero para ir, Mira. Mira qué bueno. todo un torbellino en Ensenada y los veteranos de muchos puntos del país, sabiendo que necesitamos cumplir esa promesa, Ujú. que entenderás cuál es, Sí. y al mes estábamos allá cumpliendo esa promesa. Y de ahí volvimos, la parada como corresponde, el cementerio argentino, el cementerio de San Carlos. Y cuando entré Ujú. al cementerio de San Carlos, entré agradecida Mira. a Jeffrey Cardoso. Ujú. A lo que representó él. Yo sé que era su deber, su obligación, fue Ujú. mandado. Sí. Sabemos que está en años luz en lo que es la inteligencia a largo plazo. Obvio. Trabajo dormido. Sabemos que no, que si hay algo que no los destaca es su bondad. Ujú. Uno, como se habla en criollo, no come vidrio, ¿viste? Exacto. Pero hay actos que son los que correspondían, pero también se podrían haber hecho de otro modo. Ujú. Y cuando a mí el equipo de antropología me dice que de no haberse hecho el trabajo como se hizo, no los hubiesen encontrado, para mí es más que suficiente para el agradecimiento. Más allá Exacto. que si era el inglés, un suizo, un Sí, no ruso, importa, a mí no obvio. me importa. Ujú. Entonces, ese es el agradecimiento. Eh, no porque sea inglés, ni absolutamente.
sino por lo que a mí me refiere el equipo de antropología. Entiendo. Y después el hablar con él, que uno puede estar de acuerdo o no con algunas cosas, pero Obvio. a mí me sirvió, lo que pude transmitirle a mi papá también. Entonces, ahí firmé el libro que existe en San Carlos, ¿no? Que es como un libro de visitas, Sí. y ahí pongo que ingresaba en agradecimiento a él. Y en ese momento recorrí las tumbas, las vi una por una. Hay creo que nada más que 14 o 15, porque los demás sí fueron repatriados. Ellos fueron repatriados. Y me detengo en una cruz que me llamó la atención su edad, 19 años, que muere el 14 de junio. Último día de la guerra. Entonces, el último día de la guerra, entonces mi hermano muere en Willis Ridge entre el 12 y el 13. Y entonces, me puse a hablarle como si, preguntándole qué habrá sido de la vida, le decía, ¿qué habrá sido de tu mamá? ¿Tendrás una hermana como yo? Entiendo. ¿Habrán podido venir a verte? ¿Estás tan lejos? ¿Viste? Como ese Me dio paralelismo. por ese paralelismo, tal cual la palabra. Bueno, me quedé ahí como hablando con él, entre comillas. Ese viaje a mí me sanó, me hizo cambiar mi cabeza, por eso te digo la importancia de ese viaje, de no ida y vuelta, sino que un familiar pueda llegar, pueda sentarse en un lugar, pueda reflexionar, tomar aire, volver a salir, volver a ir al cementerio. Ese es el viaje por el cual estamos peleando que se haga ley, y que creo que el Estado nos debe Esa es la eso, palabra. Les debe. nos debe, Esa es la palabra. nos debe eso, y a los padres que están, que ya no son muchos, Mati, la posibilidad de ya, ¿viste? Ya. Esto es ayer, no mañana, esto es ayer. Exactamente. Bueno, esa es una de las luchas que no vamos a aflojar. Con el acompañamiento, ya te digo, de los muchachos, está planteado, pedido, escrito. Bueno, esperemos lograrlo. Y el hecho ese que ocurre, que yo me quedo, el nombre del caído inglés es Fred Slow. Después en una charla que coincidimos con un corredor, Alejandro Escomparín, que tal vez lo conozcas. Sí. Ale unió los cementerios corriendo. En el cementerio argentino, Ale se detiene en la tumba de Néstor, que todavía no estaba identificada, le pone música, creo que le pone el himno, se apoya en la cruz. Hay una foto muy, muy, muy especial, que él está apoyado con la mano en la cruz de Néstor y el teléfono en la mano, y cuando le pregunté me dijo que le había puesto el himno, sin saber que era Néstor, sin conocerme a mí. Y cuando va al cementerio inglés, elige la tumba de Fred. Mirá vos, mirá. La prueba no es casualidad, todo tiene un porqué. No. Coincidimos en la tecnológica, en la Universidad Tecnológica de Berisso, él presentando su documental, yo el cortometraje que se le hizo a Néstor. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Me lo pasaste y es hermoso. Está. Entonces cuando él primero pasa en el cortometraje, y yo veo que me miraba a mí, miraba el cortometraje, claro, identificó la cruz del poncho. Y cuando pasan su trabajo, su documental, lo veo que está en la tumba de Fred. ¿Viste? Fue muy loco todo. Sí. No nos conocíamos, nos conocimos ahí. Te imaginás que terminó ya la exposición de los dos y fuimos derecho al centro del salón a abrazarnos, porque no, o sea, sin palabras, Mati, fue una cosa muy loca con Ale. Y Ale me pone en comunicación con la hermana de Fred. Mirá vos. Y mira, Mati, el miedo, yo no hablo inglés, no me interesa, no, lo intenté.
Sí. Sé que me serviría de mucho, obviamente, Ujú. pero es más fuerte que yo. Sí, Debe ser uno de los traumas que me debe haber quedado. seguro. Y le escribo, Ujú. y la primera palabra de ella es, qué alegría, hermano. Y de ahí arrancó la charla. Y sí, Imagínate se rompió la barrera cómo automáticamente. uno va mutando sus sentimientos. Ujú. Sí. La necesidad de poder decirle thank you, hello, Ujú. Obvio. querer aprender palabras rápidas para poder Sí. expresarlas, Ujú. ¿viste? Se me cayeron encima 40 años Sí. de la negación. Ujú. Eh, me pide mi dirección porque quería mandarle un presente a Néstor para cuando alguna vez volviera a las islas. Y el 21 de febrero del año 2019, el cumpleaños de Néstor, Ujú. el primer año que ya no iba a estar papá, que era un ritual ponerle las flores, me levanté muy cruzada, muy mal, muy Ujú. angustiada, aparte que estoy en la casa de mi papá, ya no estaba él para acompañarlo en ese momento, bueno, eh, viste, era duro. Ese 21 de febrero para mí empezó muy mal. Tocan el timbre el cartero y me llega un sobre de Irlanda, el 21 de febrero, con una cruz de cerámica que tiene al Sagrado Corazón, Sí. que ellos son protestantes y me manda un Sagrado Corazón, Ujú. este, para que yo les dejara a Néstor el día de su cumpleaños. Mirá vos que- Entonces, cada cosa que pongo, que comparto de la SEMA, que es mi espacio, mi lugar, tengo su corazoncito, su me gusta, este, algo que publico de Malvinas, ella lo comparte, me pone me gusta, Siempre está. con lo que eso, ¿viste? Sí. Y entonces entendés que la guerra nos llevó a los dos un hermano. Exacto. Distintos Yo puedo, motivos. uno Nosotros puede tener por otro la patria, sentimiento, ¿viste? ellos por sus motivos, pero son dos Exacto, hermanas que perdieron su hermano. a nuestros hermanos. Ujú. Exacto. Y uno puede tener ese, ¿cómo te puedo decir? Ese orgullo, ¿me entendés? Porque realmente nosotros, para los argentinos es muy distinto Malvinas. Ujú. Exacto. De hecho, Ellos fue de una guerra hecho, más. ellos una guerra más. Ujú. Los veteranos que han podido venir, como los actores de Campo Minado, Sí, este, refieren que, o sea, se asombran de lo que es Malvinas para el pueblo en Argentina. para el pueblo argentino. Ujú. Entonces, eh, uno tiene otro sentimiento, ¿viste? Pero en el momento de nosotras dos hablar, Sí, Mati, somos las hermanas de Fred y de Néstor. exacto. Yo creo que a veces está el momento justo para tender un puente. Y eso no implica que ninguna sea menos que la otra. O sea, los dos pasaron por lo mismo y muchas veces un puente entre las dos, digo entre las dos, personificando ya sea Sí, las sí, dos, sí, sí, las, a, a- lo- a los dos lugares. Sí, 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 exacto, a los dos países. porque A los ellos países. también, obviamente, británicos, les podemos tener bronca, todo lo que uno quiera, pero ellos también fueron personas y hay familias atrás que perdieron un familiar. Y Sí, el dolor es el mismo. sí, 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 sí. Por Eh, eso no veo mal ese tender ese puente, no lo veo para nada mal, al a contrario. ver, Mati, eh, el día que para poder llegar a las islas, a mí me digan, bueno, pero al bajar en Montesán tiene que presenciar el izamiento de la bandera. Yo desde acá Mm. le digo a mi hermano, hermano, hasta que flamee la celeste y blanca, Ujú. eh, No, no no, voy a dejar de amarte nunca, pero no piso más. ujú. Te entiendo. Eh, Uno no renuncia, Obvio, obvio. uno no renuncia y no voy a renunciar nunca. Ujú. Ni un tranco atrás, como pongo siempre, mis palabras son, ni un tranco atrás
por la soberanía, 1000 pasos adelante por la paz. Es excelente. Y lo que pueda hacer Mati para esa conciliación, para que se entienda que no fue algo... A ver, Fred, en su momento le dije, ¿habrás tenido que ver con la muerte de Néstor? Porque era del Para 2 y es el que ataca a Willis Reed. Exacto, mirá. Entonces, Obvio se te va a yo no cruzar sé esa si pregunta. Fred, viste, yo no sé si Fred fue el que tiró la bomba, si, viste, ¿Sí? le llegó una bala, una quirla de Fred. Lo que entendí es que no es algo personal. Exacto. Y yo no sé si en esto no tuvo que ver con la muerte de otro. ¿Entendés? Entonces, que tan lejos mi hermano de matar a alguien o de la muerte o de... Sin embargo, ahí se hicieron hombres, más de lo que eran, por supuesto, ¿no? Sí. Entiendo al que gritó y fue al frente, cual como un correntino, como, viste, en esa locura, enceguecido. Entiendo, Mati, al que se escondió en una piedra, lo entiendo. Entiendo al que cuando dijeron replegamos, salió corriendo. ¿Quién puede jugar a quién en una cosa? Nadie. En un momento como es. Entonces, por eso te digo, todos los muertos murieron por la misma causa. ¿Está? El que estaba en el Ara Belgrano y lo agarró durmiendo, con el que estaba de guardia. Sí. El que estaba en el Monte London, que estaba de guardia, o tal vez lo agarró durmiendo porque fue de noche. Exacto. Y el que se levantó y empezó a los tiros. El que mueren 2 hermanas. La guerra no fue solamente en London, no fue solamente Darwin. Se libraron enfrentamientos cercanos o lejanos a lo largo de toda la isla. Hubo muertos por todas las islas. Entonces, a veces escuchar el relato de los propios compañeros y lo más importante, el relato de lo poco o mucho que puedan saber las familias, hasta el día de hoy siguen enterándose cómo murió su ser querido. Entonces, estamos todos en lo mismo y me parece que es el momento de sanar, como en todas organizaciones e historias, hay quienes piensan en colectivo, hay quienes piensan en singular, hay quienes viven por o viven de. Esa es la Pero bueno, Mati, cada uno lleva o tiene la conciencia de cómo transita este camino. Yo ya te digo, reflexionando, me enorgullece mucho que se acuerden de Néstor, me enorgullece mucho entrar a su jardín y estar permanentemente en su jardín porque lleva su nombre. Esa es otra historia también. Papá era letrista de la municipalidad, pintaba todos los carteles que le mandaban a la municipalidad. Y un día llega a mi casa con un cartel de un jardín 904, Walt Disney. Y se lo había traído para casa porque como estaba en el camino, en la ruta, no podía pintarlo ahí, ¿viste? Entonces era peligroso, se lo trajo a casa y después lo iba a volver a poner. Cuando miro el cartel Walt Disney, le pregunté si era un trabajo particular que había agarrado como letrista. Sí. Me dice, no, María, esto es un jardín de infante estatal. ¿Cómo? Ese jardín de infante queda de la casa paterna donde nació Néstor, ponerle 10 cuadras como mucho, pero del lado de Ensenada. Entonces, digo, ay, mirá, tantos nombres para ponerle un jardín, le van a poner Walt Disney.
Más allá de que uno amaba las películas y los Sí, personajes, ¿no? sí, sí. Pero estoy segura que en Había Estados Unidos no hay nombres un cartel mejor. que se llame San Martín, un jardín que se llame San Martín, estoy Sí. segura, ¿viste? Entonces, dice mi papá, bueno, María, lo tengo que pintar con la misma atleta, ojalá algún día le cambien el nombre. Ujú. En el año 2009, aproximándose el bicentenario de la patria, eh, el Ministerio de Educación refiere que aquellos establecimientos que no tuvieran nombre se les podía poner, Ah, mira. o si no existían más los padrinos, podían elegir nuevos padrinos. Entonces, ese jardín en ese momento estaba bajo la dirección de una chica que había sido compañera mía en el momento que pasó lo de Malvinas. Era Ju- compañera mía de primaria. Justo, mira. Roxana Blachowicz vivía su familia, aún vive parte de su familia a una cuadra de casa, Ujú. y Roxana es la primera persona que yo, de mi entorno escolar, que cuando la paso a buscar como todos los días para ir a la escuela, me abrazo y le digo que mi hermano estaba muerto. Y ella me acompaña abrazada hasta la escuela, y bueno, Ujú. después la escuela fue terrible, las maestras, viste, bueno, el acompañamiento, porque Néstor iba a bailar, era una familia presente. Sí. Eh, y, y ella ahora era la directora de ese jardín. Y propone con un veterano de guerra auxiliar, que estaba ahí, eh, ¿por qué no le ponemos el nombre de Néstor González? Vamos. Se proponen tres nombres, Vera Peñalosa y Mariano Moreno. Ujú. El trabajo de campo de las maestras para con los chicos y la comunidad educativa y el barrio este, fue terrible, porque, o sea, la verdad que muy poco contaron de Mariano Moreno, muy poco de Vera Peñalosa, y con Néstor tiraron una artillería, como quien dice la cosa. Sí. El día que voy a votar, porque participo de la votación, eh, un nene se acerca y me pregunta por quién voy a votar, y digo, no sé, tengo que comprar las boletas. Me dice, no te fijes, vos tenés que votar al soldado. Yo las cargaba a las maestras porque digo, le lavaron la cabeza a los chicos. Sí. Y en el 2010 se le impone en mayo, dentro de lo que era la conmemoración del bicentenario, se le impone el nombre de Néstor Miguel, Jardín 904, Néstor Miguel González, héroe de Martín. Hermoso, hermoso. Y ese lugar es un pedacito de nuestra familia también, porque Ujú. imaginás que lo tomamos como, no somos los padrinos, la familia, pero Como estamos propio, presentes. obvio. Todos los años regalamos las remeras de egresados pintadas a mano. Imagínate que cuando empiezo a escribir el nombre del jardín, wow, viste, es muy Es fuerte. fuerte, obvio. Todas esas cosas, Mati, que cuando esto recién aconteció, la verdad, ni lo soñábamos. Ir a un acto en conmemoración, la Montonera los 12 de junio habían tomado como fecha de muerte de Néstor, y todos los años se le hace un homenaje. Ujú. La verdad que era tristísimo, desgarrador, hasta que, viste, empezamos a entender que Malvinas había que sostenerla lo que éramos parte. Si nosotros que fuimos parte no tomábamos la posta del pueblo argentino, Exacto. las banalidades que muchos pueden tomar. Yo recuerdo a mi viejo Mati en el año 86, con el gol a los ingleses, Mm. apretar el puño enfrente del televisor y darle las gracias a Diego. Mm. Y puede sonar bizarro No, sí. y un hecho banal. Ujú. Sin embargo, mi viejo, pero con el puño apretado, gracias Diego, Mira vos. gracias. ¿Viste? Porque ese es el argentino, ese es eh, una revancha. Sí. Mira, Mati,
No sé de qué cuadro sos vos. Me parece que somos del mejor cuadro del mundo. Cierto que somos el mejor, porfa, ¿qué pregunta? Bueno, aguántenlo. Exactamente. Néstor era pincha por herencia, porque mi viejo era de estudiante, pero ni no iba a la cancha, así que tampoco no me trauma eso. Ujú. Vino un reconocimiento muy grande de la gente de Lobo, la placita, los chicos, así que nada, creo que de estar ahora sería tripero. Eh, Papá en el año 68, 69 me parece, cuando Estudiantes juega con el Manchester en la Ujú. cancha de Boca por el título mundial. Antes, y eso está ese es otro orgullo que tengo, antes del partido, en el campo de la cancha de Boca se baila el pericón, que es bastoñado por mi papá. Mira. Y en los periódicos ingleses dice que el Manchester pierde porque los argentinos primero bailaron una danza guerrera. Mira. Entre la tribuna, era chiquito, pero entre la gente que fue, no pudo bailar porque era chiquito, estaba mi hermano. Mm. Entonces, viste cuando las cosas se van encadenando y las historias, Exacto, y exacto. entonces, no sé si sirve o no, a mi hermano no lo devuelve nada ni nadie. Eh, el dolor, la ausencia, Está, más con la obvio. partida de los viejos, va a Ujú. ser eterna, porque otra hubiese sido nuestra historia, Mati, Ujú. otra hubiese sido nuestras vidas. Ese dolor, por más que ellos siguieron y nos acompañaron y nos sostuvieron, y mi viejo, su pensión era toda destinada a nuestra familia, Ujú. toda, 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 era para sus nietos y sus hijos, que era lo que hubiese hecho Néstor, Ujú. porque lo hacía de chico, así que imagínate de grande, Obvio. nos hubiese sostenido, por lo menos ayudado a todos. Y se compensa con esto, ¿viste, Mati? Con el poder hacer algo constructivo, Ujú. siempre uniendo. Esos puentes tienen que ser para unir y no para separar, Sí. eh, respetando la opinión del otro sin imponer. Eh, Cuando uno no está de acuerdo, no lo acompaña, no lo comparte, Ujú. pero no lo discute. Entiendo. Es su historia. Ujú. Yo puedo abrazarlo a Cardoso, porque así lo siento y así lo siente mi papá. No puedo imponerle a un veterano que lo quiera, ¿sí? Sí. Y lo mismo con un veterano inglés o un familiar inglés, Ujú. un isleño. Uno no puede imponer las cosas y cada uno siente como puede y lo llevó y lo transitó como pudo. Sí. A mí me sirvió canalizar con este trabajo, con Ujú. acompañar, con hacer posible algo que algún familiar necesite, con gestionar homenajes, eh, con estar presente en un acto, con difundir el cortometraje de mi hermano, con difundir cada cosa que puede haber, una exposición de fotos, una charla de un familiar, lo que sea. Con llevar el poncho de mi hermano en el hombro a donde me muevo, Ujú. es una forma de llevarlo. Eh, Llorando a veces, otras veces apretando el puño, Ujú. pero siempre es para adelante y por la paz. Quiero mostrarte, Mati, Sí. A ver. muchas cosas se fueron perdiendo Ujú. de casa, por diferentes circunstancias. Sí. Esta es una de las fotos que queda, no sé si se ve, Se ve, se sí, ve sí. Se ve bien. esta es una foto de Néstor con mis abuelas, Ujú. es la única foto de soldado que nos quedó, Mira. es de cuando hacía las, este, las instrucciones en San Miguel del Monte, Ujú. en la estancia Los Cerrillos. Eh, la otra foto que mi mamá le atribuyó su muerte a eso que ocurrió mientras Néstor estaba allá.
mi mamá había puesto una imagen de la Virgen de plástico, una imagen de la Virgen de Luján, con una foto de ellos dos abrazados cuando en esta visita, Néstor en el medio y mis viejos los tenía abrazados a los costados, y una velita le prendía todos los días, y un día eso se quemó. Mira. Estando Néstor allá. Y mi mamá dice que la Virgen como que se enojó. Cosas a las que tal vez se aferraba como para decir un porqué. Un porqué, sí. Siempre uno busca un porqué. Busca un porqué. Siempre uno busca un porqué. Sí. No era para este mundo, no tenía que ser, si no era él, era sus hermanos se salvaron del servicio militar por mi hermano. Entonces, uno tiene que agarrarse de Mati, algo. Viste, las mamás se tuvieron que agarrar de algo, los papás, y nosotros, sí, ellos, Mati, que fueron los que más perdieron. Yo creo que acá los que más perdieron fueron los padres y los hijos. Los hijos porque nunca van a recibir un consejo del padre, y los padres porque la muerte de un hijo, sí, uno no está... los hermanos acompañamos, es un dolor muy, muy grande. Nuestras vidas siguen, obviamente, como las de mis viejos, pero bueno, ellos se quedaron en ese tiempito también. Y a veces las viudas tuvieron la fortuna de poder rehacer su vida, más allá del dolor, obvio, ¿viste? No estoy descalificando el dolor de las viudas, pero creo que los padres y los hijos es algo muy especial, ¿viste? Entonces, si los padres, Mati, que son los que más sufrieron, tienen ese amor por sus compañeros, ese recuerdo hermoso para con sus hijos, nosotros no nos queda más que seguir ese camino. Si los padres pueden emocionarse y seguir y acompañar, nosotros nos vamos a creer dueños de la verdad que a veces ni tenemos recuerdos de esos hermanos. A veces no nos quedan, porque éramos bebés, porque algunos nacieron después, porque éramos chicos. Hay que conciliar, Mati. El mensaje para mí, después vos verás qué es lo que sale de todo esto, el mensaje que quiero que queden en esta entrevista es: allá las balas no midieron, Exacto. allá en el mar, en el aire, donde sea, todos tal vez no fueron convencidos de lo que iban a hacer. Imagínate, ¿quién estaba preparado para una guerra? Más que los que, bueno, estaban preparados, tal vez, aunque nuestro país no es un país de guerra. Sí. Pues, yo creo que ninguno estaba preparado como correspondía, por ahí sí en su cabeza, pero no en su accionar. Sí. No hay distinción. Y que aquellos que volvieron, Mati, es porque de casualidad están acá. Nombro a tres patas de esta historia. Los que no volvieron, los que casi no vuelven, y los que siguen intentando ser nombrados, que son los casi vuelven. ¿Sí? Entiendo. Tres patas, dos las más importantes, y la tercera, a mi entender, tendría que haberse tratado de otro modo. Hay quienes tal vez merezcan o no, pero por lo menos no la señalización y lo mismo que mi hermano o que otro caído, de ninguna manera. No sé, no me parece el modo en que se expresan, pero los muchachos que volvieron son los casi no vuelvo. Casi no vuelvo, exacto.
¿entendés? Están Porque acá porque, nadie estaba exento de nada. no, no, Mati, no, Ujú, no, no, no. Entonces, ¿cómo no celebrar sus vidas? ujú, ¿Cómo no entender sus locuras? Eh, ¿Cómo no acompañar sus luchas? Pero sí, a veces cacheteando, en el buen sentido de la palabra, porque yo me siento, y esto es personal, Mati, ujú, eh, muy, me siento la hermanita chiquita, me lo hacen referir, ¿viste? ujú, sí, Eso me halaga mucho, y así como los abrazo, a veces los cacheteo también, en ujú, una forma de una expresión, ujú, donde pienso, eh, si hay un nombre en una escuela, si hay el nombre de una calle, si hay el nombre de una plaza, si hay un monumento, es porque nunca fue del Estado hacia el homenajeado, sino que sus propios compañeros exacto, lucharon para que haya una escuela, una calle, un exacto. monumento. Sí, sí. Bueno, vamos a estar eternamente agradecidas porque ellos van a quedar inmortales eh, 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 en esos nombres. Ujú. Eh, pero a veces lo único que necesitamos es un abrazo, Algo tan simple ¿sí? como un abrazo. Yo soy una privilegiada, yo puedo hablar esta, esto es una entrevista personal y yo puedo darte mi sentir. Yo soy Ujú, una privilegiada. Bueno, quiero que ese privilegio lo tenga cada una de las familias. Agradecemos sus nombres, sus calles, sus escuelas. ujú. Eh, es el momento de sanar de los que volvieron con los que no. Entiendo, Es un entiendo. momento de que ellos no se sientan culpables por estar acá, porque a veces sienten eso, Pasa, sí, sí, la culpa de haber vuelto, sí. y entonces cuesta acercarse a las familias, ¿viste? Cuesta decir, cuesta contarle a la familia cómo murió su hijo, su Ujú, hermano, que no pudo hacer nada, que hay tantas cosas, Mati, entonces mi mensaje es de reconciliación, de un camino juntos, eh, de más abrazos para los familiares, ujú, eh, de, 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 estar atentos a las problemáticas eh, que puedan tener los familiares, porque eh, mientras los viejos estuvieron, que algunos fueron muy pocos, esos viejos se dedicaron a ayudarnos, y cuando los viejos no estuvieron, esa ayuda ya no estuvo, y hay ujú, hermanos que se dedicaron a cuidar a sus padres, y ahora se encontraron nada más que con las paredes que no ujú, pueden sostener. sí, Entonces, creo que se puede hacer un buen trabajo en conjunto, siempre en conjunto. ujú. Yo no me corro de ese pensamiento, es con ellos. Así que apuesto a que este año surjan grandes cosas, espero que tengan el reconocimiento que merecen, espero que los caídos sigan teniendo ese reconocimiento que tienen. Ujú, Acá el reconocimiento a través del Estado falta para con las familias, en alguna medida, pero nosotros sabemos bien que eh, aquellos que murieron eh, eh, en la guerra siempre van a estar recordados porque sus nombres están explícitos y son héroes nacionales. exacto. Aquellos que se fueron yendo en la posguerra, Mati, son recordados por sus familias. Sí. Muchas historias que ni se conocen. Un cementerio local. Ujú. El día que sus compañeros no estén Se y pierden. su familia se vaya yendo, los nuestros también van a quedar eternos en los nombres grabados en el bronce de la historia, Ujú, y ellos no. exactamente. Eso es algo que a mí me da mucho pesar, Ujú, porque el haber vuelto le significa que el día de mañana, si no se nombra, si no se los conoce, si no se les hace este trabajo que vos estás haciendo, no van a ser recordados. Néstor González, por la eternidad, será el único soldado con cripto caído de Ensenada, ujú, con el nombre de una calle, con el nombre de un jardín. Los soldados
que se fueron yendo, los combatientes que se fueron yendo, serán recordados por sus familias. Es Es muy importante el sí, trabajo que estás haciendo. te Y agradezco. a todo aquel que pueda hacer este trabajo de un video, de una historia, de una charla, es muy importante. Y que no quede en, 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 en un pendrive, sino que esto realmente sea difundido como corresponde a lo largo y ancho del país. Porque a veces conocer el nombre de un caído, podés recordar su nombre, pero mirar y su foto, reconocerlo en una foto, pero después levantar la vista y reconocer que la que tenés enfrente es la madre porque es igual al caído, no tiene precio, Mati, no Eh, tiene precio. eh, Así que te agradezco espero no haber sido muy extensiva, muy por aburrido. por favor, no. Eh, Ese es el relato básicamente de lo que Ujú. siento y que me Sí. mueve y ya te digo, a veces con angustia, muchas veces Ujú. con enojos, eh, con remembranza, con nostalgia, pero eh, con un solo objetivo. Eh, Mientras no los olvidamos, no mueren dos veces. Exactamente, exactamente. La verdad, Ale, te agradezco muchísimo. Eh, Sinceramente estoy sin palabras. Es fuerte, no te voy a mentir, como es fuerte para ustedes, realmente es fuerte para mí. Eh, Sé que a veces hablar con un familiar se le remueven un montón de sentimientos, no es fácil, así que te agradezco por dos, sinceramente. Y antes de despedirte, no quiero dejar pasar la oportunidad a través de tu persona decir gracias, Néstor. Gracias por lo que hiciste. Gracias, Mati. Y estoy convencida de algo, Mati, ¿eh? Como te referí al hilo rojo, yo creo que cada uno, aunque no lo hayan encontrado en su chaqueta, cada uno tuvo un hilo rojo, aunque sea invisible. Él justo lo tuvo presencial, tenía ese carretel. Eh, pero creo que cada uno de ellos que pudimos encontrarlo tenía ese carretel para poder unirnos. Ujú. Tiene que ser así. Y ellos, desde donde están, Mati, saben exactamente quiénes son cada una de las personas que trabajan para Malvinas, para su recuerdo, para su memoria, no para. Ellos lo saben perfectamente. Por eso es que nos ponen a los familiares, a esas personas en el camino. Nos ponen, existen esos lazos invisibles Ujú. que, que, que sé que es de parte de ellos. A mí no me cabe la menor duda por un montón de señales. Señales que deseo con el corazón que cada familiar, que cada malvinero, porque a veces se utiliza la palabra y, viste, como que, y todos son malvineros y saben, a Dios Entiendo. gracias que hay gente malvinera, Ujú. viste, obviamente a los que tratan el tema con respeto y, Ujú. viste, que, o sea, también me he encontrado con gente que sabía más de Néstor que yo, Sí. o que mi familia, viste, Ujú. entonces ahí es como que, viste, Ujú. pero acompañar a toda esa gente, porque para nosotros, te voy a hablar en carácter personal, es un orgullo que un alumno de periodismo quiera saber la historia y trate una tesis y su trabajo final sea Malvinas, Sí. que eh, eh, una persona que no es contemporánea sabe más del tema que yo. Ujú. Este, esas cosas se valoran, ¿no? Esas cosas se valoran y uno se siente acompañado y sabe que el día que no estemos eh, quedará la posta para nuestros hijos, Sí. que acompañarán del modo en que puedan, ¿viste? Ujú. Porque algunos acompañan, otros no, pero, ¿viste? Eh, Hay un montón de argentinos que hasta que la celeste y blanca no flamee no van a parar y que no tienen que parar Ujú. y,
y que esto no sea solamente el 2 de abril. Malvinas es todos los días. Hoy es 25 de enero, Mati, hoy es un 25 de enero y estamos acá hablando de Malvinas. Exacto, es así, Ale. Y lo hiciste en diciembre y lo vas a hacer en agosto y así sucesivamente. Eso es muy importante, porque Malvinas es cada día de nuestras vidas. Gracias por tus palabras, Ale, y gracias por tu tiempo. Gracias, Mati. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Por supuesto. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Un beso muy grande, Ale.